decirles en primer lugar que me disculpen, he tenido problemas con la conversión de la grabación para subirlo en YouTube, y por ello estoy grabando la sesión nuevamente con un pequeño cambio, ¿no? Contra lo que acostumbramos, que es leer juntos cada texto. Eso les pido que lo hagan ustedes, y lo que vamos a hacer en esta corta grabación es más que nada comentar cada texto. Entonces ustedes pueden manejarlo pausando, ¿no? Hacen una pausa, leen en la perícopa y luego la comentamos. Espero que sea la única vez que ocurra, pero realmente no he encontrado otra solución que esta. Empecemos nuestra reunión, como acostumbramos, con una oración inicial, invocando al Espíritu Santo. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale en nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, entonces, continuamos con nuestra primera carta a los Corintios, donde nos quedamos, que es empezando el capítulo 7. Y les adelanto que en la sesión vamos a llegar hasta el capítulo 11 inclusive. Esa primera perícopa, vemos en rojo que cada uno tenga su esposa y cada mujer su propio marido. Aquí les pido, pausen el video, lean el texto y luego continuamos. Señalamos algunas cosas como que se resaltan mucho. Miren, la primera marca en amarillo: la mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. Esta frase nos podría parecer a nosotros, personas del occidente y del siglo XXI, absolutamente natural. Pero pongámonos en el momento en que escribe Pablo. ¿Es que esto era así en la mentalidad de esta cultura? Y yo les diría en esta frase, la primera mitad de todas maneras: la mujer no es dueña de su cuerpo. Claro, el dueño del cuerpo de la mujer es el marido, pero la segunda parte es una novedad total. Tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. Es un paso adelante absoluto que se nos puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces, el marido es dueño del cuerpo de la mujer. Claro, si la mujer es propiedad del marido, pero que luego la mujer sea dueña del cuerpo del marido, me digo, es una novedad, es un avance cultural, es un avance de concepto fundamental. Y luego, interesante cómo Pablo añade en lo siguiente que marcaba en amarillo: a los solteros y a las viudas les aconsejo que permanezcan como yo, es decir, solteros. Pablo era soltero, Pablo era célibe. Entonces, él aconseja a los solteros y a las viudas permanecer como él. Si no pueden contenerse, cásense, ¿no? A los casados, en cambio, les ordeno, y esto no es mandamiento mío, sino del Señor, añade, que la esposa no se separe del marido y que tampoco el marido abandone a su mujer. Esta idea, otra vez, nos puede parecer muy normal en parte, el tema de que el matrimonio es para siempre, pero la primera parte no. O sea, que los solteros se queden solteros, que las viudas se queden viudas, ¿no? Uno se queda un poquito pensando. Y acá añade Pablo para hacer el comentario
Si un hombre creyente tiene una esposa que no cree, pero ella está dispuesta a convivir con él, que no la abandone. Y si una mujer se encuentra en la misma condición, que tampoco se separe del marido. O sea que el criterio para dejar a la mujer o dejar al marido no sea un conflicto de fe, porque uno salva al otro. ¿Qué nos queda de esto entonces? El concepto que vamos a seguir analizando en las perícopas siguientes. Veamos. Cada uno viva según la condición que el Señor le asignó. Entonces, básicamente, la idea se reduce a lo que he marcado en la última línea. Acá también pausen, lean todo el texto y continuamos. Hermanos, termina diciendo que cada uno permanezca delante de Dios en el estado en que se encontraba cuando fue llamado. ¿Cuando fue llamado a qué? A seguir a Jesús. ¿Ok? Entonces, si cuando tú te conviertes, eres soltero, quédate soltero. Si eres casado, sigue casado. Si eres viudo, sigue viudo. No cambies tu estado. Manténlo. Manténlo. Esto es realmente duro. Y nos podemos preguntar todavía, y espero que lo estén haciendo, ¿y por qué Pablo es tan exigente? Es una exigencia que no se hace ahora. Y veamos más. ¿Estás casado? No intentes separarte. Y acá habla de la virginidad. Acá los invito a hacer pausa, leer el texto y luego continúan. Pablo insiste, estás unido a una mujer, no te separes de ella. No tienes mujer, no la busques. Pero si te casas, no pecas. Y acá añade lo que puede ser la clave para entender a Pablo. Miren, está empezando el segundo párrafo. Lo que quiero decir, hermanos, es esto. Queda poco tiempo. Miren, unas palabras que pueden pasar absolutamente desapercibidas, no nos damos cuenta. Pero ahí está la clave de lo que Pablo quiere decirnos. A ver, piensen un poquito. ¿A qué se refiere Pablo? Queda poco tiempo ¿para qué? ¿Es que Pablo quiere referirse que la vida es corta? De ninguna manera. A lo que Pablo se refiere, y eso está súper estudiado por los padres de la iglesia, es que queda poco tiempo para la segunda venida de Jesús, para la parucía. Miren, los primeros apóstoles, Pablo mismo durante parte de su vida y después él mismo se va a corregir un poco, pero durante parte importante de su vida, Pablo, como los apóstoles, están en el convencimiento de la segunda venida de Jesús, la parucía va a ser muy pronta y va a darse en la misma generación de ellos. Ok, entonces entendemos, y si no, por favor, me lo consultan por el WhatsApp. Si el tiempo es corto para que el Señor regrese en esta segunda venida prometida, entonces quédate como estás. Si eres casado, mantente casado. Si eres soltero, mantente soltero. Si has enviudado, mantente viudo. Ahora, añade algo interesante en el último párrafo que he marcado en amarillo. Y es el hecho de que el permanecer soltero y célibe tiene su ventaja. Lo dice claramente. El que no tiene mujer, o sea, el soltero, se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. Entonces, lo que nos quiere decir claramente es un poco lo que es la posición actual y por siglos de la iglesia. O sea, el sacerdote, al hacer voto de celibato y no casarse, se preocupa
enteramente de las cosas de Dios. No se divide entre la familia y la pareja. Y acá rescatamos: el que se casa con la mujer que ama hace bien, pero el que no se casa obra mejor todavía. Entonces otra vez uno diría que exigente Pablo, pero ya les expliqué. Básicamente esto responde a esta idea de un pronto retorno de Jesús. La siguiente perícopa con la que empezamos el capítulo 8 nos habla de la carne ofrecida en culto a los ídolos. Este es un problema más que para nosotros, es para aquel tiempo. Siempre les digo, a ver, pensemos cómo se aplica cada uno de los temas que se plantean en los textos a nuestra vida presente. Pero en este caso particular, así directo, veamos, no es tan aplicable porque en esta época está naciendo el, el cristianismo y está partiendo de seguidores judíos que tienen comidas prohibidas. Y entonces miren lo que dice Pablo, ¿no? Léanlo y continúan. Yo marqué en amarillo, pero para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y a quien nosotros estamos destinados. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por quien nosotros existimos. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Entonces, lo que está haciendo es una crítica entre líneas a esa costumbre judía que está incluso entre sus preceptos y mandamientos, ¿no? Hay alimentos permitidos, pero hay alimentos prohibidos. Y lo que nos dice es: coman todo, pero si el hecho de que tú comas algo pone en conflicto a tu hermano, no lo hagas. O sea, en un acto de absoluta compasión, de absoluta consideración. Y a eso es a lo que nos invita Pablo, ¿no? Sé considerado. Tú puedes comer todo, pero si estás con alguien que se restringe en algún tipo de comida, por ejemplo, el cerdo para un judío, no lo comas, pero no porque esté prohibido para ti, sino por consideración a él. Y lo resalto en la última línea. Si un alimento es ocasión de caída para mi hermano, nunca proveeré carne a fin de evitar su caída. ¿Está claro? Y continuamos, miren, pasamos al capítulo 9, en que, a ver, la primera perícopa: quienes anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Y aquí lo que plantea, léanlo por favor, pausen el video, lean el texto y continuamos. Y lo que Pablo está diciéndonos aquí es que así como cada oficio debe recibir una retribución para poder vivir, y el que se dedica a la labor propia recibe un ingreso de alguna manera y con eso solventa su vida. Entonces lo mismo dice Pablo aquí: los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. En esa misma línea, ¿no? O sea, que sea un trabajo remunerado vía caridad, vía donación, vía limosna, vía lo que sea, pero que haya ese concepto. Pero sin embargo, Pablo añade que él no lo hace, ni él ni Bernabé, dice. Miren, he señalado: el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero dice por él: si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. O sea, Pablo está tan imbuido de nuestro Señor que necesita compartirlo.
Es un concepto muy lindo. Esto se relaciona con lo que les decía. Entonces, que la persona que se dedique a la labor de evangelización reciba una retribución y con eso viva, no es malo, pero él no lo hace. Él necesita predicar como del aire para respirar. Es tal el nivel de compenetración de Pablo con Jesús, que tiene que dedicar su vida solamente a hablar de él y a enseñar su palabra y a convertir a las personas. Miren, me he hecho esclavo de todos. En efecto, dice Pablo, siendo libre me hice esclavo de todos para ganar el mayor número posible. Me hice judío con los judíos para ganar a los judíos, sometiéndome a la ley. Pero con los que no están sometidos a la ley, o sea, léase los paganos, me hice como uno de ellos, a fin de ganar a los que no están sometidos a la ley. O sea, Pablo dice, fui judío con los judíos y pagano con los paganos, en sus costumbres, me refiero, en los ritos. ¿Para qué? Para finalmente ganarlos a todos en la causa de Jesús. Está revelando su estrategia, muy clarito, ¿no? Y acá terminamos el capítulo 9 con esta breve perícopa. Corran de tal manera que obtengan el premio. Igual, los invito a leerla, pausen y continuamos. Y esto lo resumo en esto que he marcado en amarillo. Corran entonces de manera que lo ganen. O sea, es como que en nuestra vida y en la causa de Jesús es una carrera. Es una carrera en la que tenemos que ganar. Y eso va a significar privaciones, sacrificios, esfuerzos, disciplina. Pero finalmente compitamos para ganar. Y empezamos el capítulo 10. Esto sucedió para que nos sirviera de ejemplo. Igual, hermanos, léanlo, pausen y continuamos. Aquí lo que nos lleva Pablo es a una reflexión que tiene que ver mucho con la experiencia del pueblo de Israel guiado por Moisés en el desierto. Es muy interesante, muy bien escrito, muy lindo. Da varias indicaciones clarísimas y termina diciendo algo hermoso. Nos dice, en el momento de la tentación, el Señor nos dará el medio de librarse de ella y nos ayudará a soportarla. Hermanos, y miren, nosotros estamos acá en el año 50, más o menos. Por el año 80, Mateo va a escribir su versión del Evangelio y nos va a presentar la oración del Padre Nuestro, que la leemos, la oramos hasta el día de hoy. Es central en nuestra fe. Pero miren cuánto parecido hay. ¿Cómo termina la oración del Padre Nuestro? En la sexta y séptima petición. Y miren, en el momento de la tentación, Jesús nos dará el medio para librarnos de ella y nos ayudará a soportarla. Y pasamos a esta otra perícopa. No quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Léanlo y continuamos. Miren, acá yo resumo el tema en el inicio.
Por esto, queridos hermanos, eviten la idolatría. Eviten la idolatría. Entonces, esto que es un principio desde el pueblo judío es absolutamente claro y mucho más claro para los seguidores de Jesús. Háganlo todo para la gloria de Dios. También, por favor, una pausa, léanlo y continuamos. Miren, empieza Pablo con una frase que ya conocemos y la dijo en otro contexto. Todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo es edificante. Pero en esta circunstancia a lo que se refiere es a la comida. Entonces, miren, Pablo, en esa amplitud de mente, nos da dos ideas que se complementan. Coman de todo lo que se vende en el mercado. O sea, nosotros los cristianos no tenemos alimentos prohibidos, como hemos repetido varias veces, como sí tiene el judío. Entonces nosotros, los seguidores de Jesús, podemos comer todo lo que se vende en el mercado. Pero, añade, en consideración del que los previno y por motivos de conciencia, no coman ciertas cosas en cierto momento. Repito el ejemplo de la carne de cerdo. Estás en una mesa con judíos, entonces evítalo. ¿Pero por qué? ¿Porque tu fe te lo impide? No. Simplemente por consideración a ellos. Clarísimo y lindo concepto, ¿no? Entonces esto lo podemos traer a nuestro momento presente en una serie de cosas, ¿no? Que tienen que ver con nuestra relación con el otro y lo considerados que debemos ser. El tema da para meditar bastante. Y entramos al capítulo 11, ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer. Otra vez, hermanos, léanlo, una pausa y contamos. Empieza Pablo muy lindo, ¿no? Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y en las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Y da una idea, Cristo, cabeza del hombre, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Y a dónde apunta? El tema del uso del velo. Básicamente, una costumbre que en nuestra iglesia se mantuvo durante siglos, hasta los que recuerdan, hasta el Concilio Vaticano II, en 1968, y a raíz de la culminación del concilio, uno de los cambios, hubieron varios cambios también en el rito de la iglesia. La misa, el sacerdote dejó de darla de espaldas a los feligreses y la hace de frente usando el lenguaje de cada ciudad y de cada pueblo, y la mujer dejó de usar el velo. Pero miren desde cuándo viene el concepto del velo. La mujer se cubre la cabeza. Y terminamos, hermanos, el capítulo 11 y la reunión de hoy con esta perícopa. Hagan esto en memoria mía. Otra vez, hermanos, les pido que lo lean, hagan pausa y continuamos. Y es un tema que tiene que ver tanto con nosotros hoy, con la ceremonia de la misa, desde siempre y hasta hoy, en la liturgia de la Eucaristía, cuando se rezan las palabras que marcaban a María en el segundo párrafo.
El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Uno lo escucha del labio del sacerdote, algunos repetimos con el sacerdote porque ya conocemos la frase, tan hermosa, tan profunda, tan sagrada, pero miren de dónde viene, ¿no? De hecho, viene del propio Jesús y Pablo lo recuerda en la primera carta a los Corintios. Y luego también, porque escriben después, en el Evangelio se va a recuperar esto también. Y la forma en que nosotros la rezamos en misa es muy parecida a la de Pablo, pero es más similar a la del evangelista Mateo. En primer párrafo ya lo han leído y nos deja pensando un poco, ¿no? Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor. Se dan cuenta, está jalándole las orejas, porque apenas se sienta, cada uno se apresura a comer su propia comida. Mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. Claro, como en la comunidad hay personas de diferentes situaciones económicas, entonces algunos llevan una lonchera más grande, entre comillas. No es como que en esa época, y miren el cambio, en la ceremonia de la liturgia, cada uno llevaba sus alimentos para consumirlos él mismo. Entonces, mientras unos van muy modestos, otros van muy opulentos. Parece que esa es una costumbre de las primeras comunidades y Pablo llama la atención sobre ello y eso se corrige rápidamente. Y añade, ¿no? Entonces, por eso el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, ¿no? Proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. No, me equivoco. Por eso el que coma o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa. Entonces, la ceremonia de la liturgia se convierte en lo que es hoy, ¿no? Con el pan en la hostia y el vino, y no en que cada uno lleve su lonchera, como digo, su fiambre. Coman en casa, coman en casa y vengan aquí a esta ceremonia en la que todos somos iguales ante el Señor. Y termina diciendo, así hermanos, cuando se reúnan para participar de la cena, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa para que sus asambleas no sean motivo de condenación. Y añade y termina diciendo lo demás, lo arreglaré cuando vaya. Miren, les deja el anuncio de una próxima visita en la que Pablo entonces va a ir a visitar a los corintios. Va a ir a la ciudad de Corinto y va a estar con ellos nuevamente. ¿Y para qué? Para reforzar las enseñanzas que él les dejó desde el comienzo, porque esta carta no pretende ser una carta doctrinaria. Como ya hemos adelantado y estamos viendo, en esta carta Pablo está atendiendo problemas puntuales que esta comunidad ya formada por él mismo en año y medio que estuvo, ¿no? Esta comunidad está teniendo como conflictos, como problemas, como dudas, como relajo, y por ahí va la intención. Y entonces, hermanos, aquí nos quedamos el día de hoy en la sesión que se ha malogrado por algún motivo. Es el inicio del capítulo 12, con el cual iniciaremos
nuestra próxima reunión. Espero que este video les sirva y no me queda nada más que desearles una feliz semana y nos vemos el próximo jueves. Gracias, hermanos.